buenas noches, gracias que nos acompañe. Estamos como todas las semanas aquí en el canal del Congreso con la mesa de diálogo en esta bellísima vieja casona de Donceles, donde era antiguamente la sede del Senado. Y fíjese qué lugar, digo, todas las semanas lo hacemos aquí, pero hoy particularmente adquiere una dimensión muy interesante porque el tema que tenemos es, lo voy a decir de manera genérica, es la cultura, políticas públicas en materia cultural. Y yo entiendo que esto da para muchas opiniones, voces, pero sobre todo diría yo que a lo mejor hemos perdido de vista que en nuestro país hay muchos especialistas en la materia, legisladores que han trabajado desde hace mucho tiempo en esta materia, y la idea a lo largo de los siguientes minutos es conversar sobre esto, a ver, en dónde nos estamos parados ahorita. Han cambiado, como luego se dice ahora, los paradigmas entre lo que se venía haciendo y lo que se hace ahora. ¿Qué se tiene que legislar? ¿Qué significa materia cultural, políticas públicas? ¿Se ha reducido el presupuesto? ¿No se ha reducido el presupuesto? Bueno, parte de lo que hoy tenemos en la mesa. Entonces le agradecemos en nombre de todas y todos y le quiero presentar a Pavel Granados Chaparro. Él es director general de la bellísima Fonoteca Nacional. Mi querido Pavel, muchas gracias. Javier, al contrario, muchas gracias. Está padrísima la Está increíble, fonoteca, ¿verdad? Sí. Bueno, apenas estuviste hace unos estuve días. hace poco, sí. Sí, bueno, y es muy bonito, es un privilegio estar ahí. Sí. Y más que un privilegio, un gozo estar paseando ahí por los jardines Sí. tan antiguos, tan bonitos. Oye, ¿era la casa de Salvador? No, Salvador Novo vivía contra esquina, Sí. en una casa que derrumbaron desafortunadamente. Que no sí. sé si aquí tú conociste, Braulio, pero La de Novo, sí. la de Novo ya no existe. Sí, ya no. Sí. Hay una foto de la inauguración donde ponen el nombre de la calle también. Tengo yo el documento, fíjate que me lo fueron a llevar a la fonoteca y tengo las fotos de la inauguración de la calle Salvador Novo, que tenía otro nombre antes, Sí. Santa Rosalía se llamaba, Santa Rosalía. pero como Novo era cronista de la ciudad, él, Artemio de Valle Arizpe y Luis González Obregón tuvieron privilegio de que en vida sus calles, las calles donde vivían, les pusieron su nombre. Oye, y luego a la vuelta. Pero sí era la casa de Octavio Paz, la última casa. Exactamente. Ahí Eso murió sí. él. Exactamente. Está justo Quizá por enfrente eso de- la... Sí, la confundí. Oye, y a la vuelta vivía ese parque enorme de los Aguilar y Quevedo, ¿no? Sí, claro, Miguel Ángel de Quevedo vivió ahí y Dolores del Río enfrentito. Enfrentito. Frente a la fonoteca Exacto. llegó exiliado y derrocado un rey rumano, el rey Carol, con su amante Madame Bueno, Lupescu en los años 40. Estuvo ahí, creo que a Madame Lupescu no le gustó la Ciudad de México y se fueron, pero los mexicanos de ahí, no sé, le hacían la corte al rey Carol y le llevaban mariachis, Sí. pero eso en los años 40. Bueno, y luego vivía hasta de la Madrid, vivía por ahí. De la Madrid vivía la ahí vuelta. mismo sobre Sobre San Francisco Sosa. Ujú. A media Bueno, calle. Oiga, ya se dio cuenta que yo desordenadamente no he presentado a los otros invitados y decir, oiga, ¿qué pasó? Perdón, ¿no? Bueno, también con nosotros la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, ella es diputada por Morena. Diputada, es un enorme gusto. Muchas gracias por la Integrante de la invitación. Comisión de Cultura y Cinematografía. Gracias, Sí. en verdad, diputada. Gracias por la invitación, Javier. Te decía que yo veo este programa casi Muchas gracias. siempre, admiro muchísimo tu trayectoria y me siento muy honrada de que me hayas invitado. Gracias. Los honrados somos nosotros, Gracias, en verdad. Javier. Gracias. Bueno, y también un viejo amigo, en el mejor sentido de la palabra, que es o sea, como le digo, yo soy el grande y cuando yo era señor, él era niño. Braulio Peralta, periodista cultural y escritor. Braulio, es un enorme gusto. No, al contrario, para mí es Bienvenido. un gusto enorme estar aquí contigo y con amigos que los conozco Estábamos hablando de cuánto tiempo tenemos de conocernos, Pavel y yo. 25 años. Más de 30 Y años, con- uno de mis primeros jefes, Braulio Sí. Peralta, en la jornada. Entonces fue interesante cómo armaste una mesa donde los tres nos conocemos. Oye, ¿No? yo No lo- sé si vamos a pensar lo mismo, es otra sí, cosa. claro, ¿verdad? Yo lo conocí en el periódico El Día, cuando lo dirigía don Enrique Ramírez y Ramírez. Enrique Y Ramírez luego y Ramírez. llegó el triunvirato aquel, Jorge Aymamí y Socorro Díaz Socorro Díaz y Javier Romero. y Javier Romero. Bueno, oigan, gracias, en verdad. Como ven, buenos motivos hay, además de juntarnos. A ver, les echo ahí como andar el asunto. Mucha gente con cierta razón asume que el presidente López Obrador es presidente casi desde los 2 días después de que ganó las elecciones, ¿no? Uno se hizo pequeño, desapareció, y él, ¡puf!, apareció, ¿no? Y desde ese momento empezó a moverse muchas cosas, y sobre todo había áreas muy definidas. Una de ellas era la cultura, por muchas de las cosas que se dijeron.
Entonces, a ver, les pregunto a cada uno un balance, empezamos, Pavel, si te parece, ¿cómo ven las cosas en estos meses que llevamos, aunque podría casi ya decirse que es un año, que llevamos con esta nueva administración política en el país? Bueno, te puedo decir rápido, así Sí. lo primero que se me ocurre y luego lo redondeamos, pero para nosotros ha sido como equipo de cultura una oportunidad única quizás, que ha sido llegar y hacer un balance, tener en nuestras manos una redefinición de los conceptos de la cultura, darnos cuenta del estado del patrimonio, creo que fue lo primerito que nos dijeron que hiciéramos, y yo creo que hemos podido replantear cosas, bueno, quizá llegar con nuevas ideas, quizás en algunos casos, digamos desde nuestro lugar, desde donde podemos operar, pensar, por ejemplo, en ampliar, en redefinir los conceptos de cultura, en pensar, por ejemplo, estábamos muy hechos a dividir alta cultura y cultura popular, y quizá esos conceptos los tenemos en la mano muy movibles, muy maleables, eso quizá también, y desde el punto de vista de un equipo de cultura, la oportunidad de trabajar en conjunto ha sido para mí formidable, ¿no? Eso quizá en un aspecto muy personal ahorita, ¿no? Pero quizá ese primer balance es esta oportunidad de redefinir los conceptos de cultura, de hacer quizá una retrospectiva y pensar quizá, bueno, la oportunidad magnífica de que estamos en una secretaría joven, que lleva muy poco tiempo y que tenemos la oportunidad de irla planteando, resolviendo problemas quizá conceptuales de qué es la cultura en México y los alcances, ¿no? Porque quizá ese es donde está uno de los temas centrales, cuál es el alcance de la cultura en la vida nacional, ya que existe ahorita como secretaria, es decir, un nivel de interlocución directa con el presidente. Eso es fundamental. ¿Por el ser ¿no? nivel de secretaria? Sí, porque ya no está mediado por la Secretaría de Educación Pública como lo estuvo antes. Entonces, hoy es uno de los ejes principales. Entonces, acostumbrarse a eso desde el punto de vista del alcance de la cultura, yo creo que ya es pues algo único, ¿no? Oye, bueno, ahorita regresamos para que veamos como el otro lado, ¿no? ¿Qué crees que hasta ahorita se ha quedado pendiente? A ver, María de los Ángeles, ¿tú cómo ves las cosas? Pues yo, mira, en un primer, digamos, diagnóstico, apreciación de las cosas, creo que algo que es muy importante para mí desde el año pasado que estamos trabajando en la comisión y casi luego conocimos a Alejandra, platicamos con la que para ese momento iba a ser y ahora es nuestra secretaria de Cultura. Creo que lo primero que me impresionó es como la visión diferente, comunitaria, popular, ¿no? Yo había sido por mucho tiempo una periodista de la cultura, además de andar en la política y los medios de comunicación, pero la cultura siempre ahí nací, digamos, como gente de los medios que he sido por algún tiempo. Y entonces siempre la cultura para mí se implicaba algo como de clases, como de finura, como la cultura y lo popular no eran dos cosas que estuvieran mezclados en lo que era mi interpretación, digamos así, mediática de la cultura, ¿no? Y con Alejandra, inmediatamente la primera parte del discurso y del diálogo tuvo que ver con la comunidad, qué vamos a hacer en el territorio, qué es lo que las colonias necesitan. Y eso me generó una impresión extraordinaria, ¿no? Porque puesta en la camiseta, en la lógica de la cuarta transformación, dije, aquí estamos, esto es en lo que estamos pensando también. No en dejar la otra parte que es fundamental y parte también de la construcción de lo que un país quiere para evidenciar que estamos, ¿no?, en la lógica de hacer cultura de altos niveles, pero también hay algo que está ocurriendo en los municipios, en la tierra, que es la gente que está pintando y haciendo cosas y que hace sus esculturas y dice y canta y baila, y ¿no? Que eso también es parte de lo que Alejandra y nosotros en la Comisión de Cultura pensamos que también es la cultura y que por supuesto no había sido parte casi para nada de lo que se hacía en México y se decía que era la cultura. Y me parece que ese punto, que es muy central en la concepción nueva, digamos, ¿no?, va a bañar más de lo que pensamos, ¿no?, la idea de lo que es la cultura. Y creo que es un gran acierto. A mí me parece que
que es un gran acierto. Y el otro tema que yo diría, pues es lo del presupuesto. El otro día platicaba yo con Sergio y le decía que a mí me parece que hubo una equivocación un poco por parte de la, pues no sé de quién, no quiero decir que sí de la comisión solo, pero de quien sea, en el sentido de ponderar demasiado el tema del presupuesto, ¿no? Ni siquiera se bajó tanto, fueron unos cuantos millones en comparación a los 13,000 casi que recibió, y creo que se hizo mediático aquello, ¿no? Y empezaron, no, es que la cultura y le van a quitar presupuesto. Ni le quitamos presupuesto, es una prioridad el tema de darle dinero a la cultura en esta sociedad y en esta presidencia. Andrés Manuel valora y aprecia muchísimo el tema cultural y nadie podrá negar eso porque además pues hay que nada más oírlo para saberlo. Pero creo que se deterioró un poco la cuestión. Y ahora lo que estamos haciendo, y uno de los papeles que tengo en la Comisión Justo, es de tratar de arreglar eso y decir, el problema no es el dinero además, el problema es cómo se está gastando, en qué, ¿no? Los diagnósticos, dónde están, cómo se va a replantear el tema, etcétera. Entonces, yo creo que por esos dos ejes pensaría que son los caminos ahorita regresamos a esos dos ejes, que de alguna otra manera es un poco también la línea, ¿no? Por la que parte Pavel. A ver, Braulio, además de esto que está ahí en la mesa, tú has sido históricamente crítico de estos procesos, sin importar, ahora sí que si me permites, Braulio, sin importar quién dirija la cultura, ¿eh? A ver, ¿cómo ves las cosas? Me gusta cómo lo dices, sin importar quién dirija la cultura, pero también sin importar de qué ideología se dirige la cultura, porque creo que hay un mal planteamiento sobre lo que entendemos por la crítica. Yo siempre digo que la crítica que yo hago, toda mi vida está desde la izquierda y con la izquierda. Y que a veces ese ejercicio crítico se le olvida a la izquierda, se le olvida a la derecha, se le olvida al viejo PRI, se le olvida a todos los partidos y son incapaces de escuchar verdades que los periodistas, que somos incómodos, en el momento en que algún amigo nuestro está en el poder, se siente molesto, le incomoda. Entonces, a mí me importa mucho decir eso, porque nunca hay, por parte de un periodista crítico o por parte de un periodista a secas, nunca hay la intención de mermar la calidad intelectual, la calidad moral, la calidad en todos los sentidos de una persona, sea hombre o sea mujer. Eso sería lo primero que yo te diría. Claro. Espérame un segundito, si no te importa, Braulio, vamos a hacer una pausa que tenemos que hacer y luego regresamos contigo. Gracias. Pausa. Sale. Bueno, estamos de vuelta, estamos ya entrando en algunos asuntos que incluso se han suscitado a lo largo de estos meses, que han generado en materia de la cultura del país, de quienes la dirigen, de quienes la encabezan, pues ha generado controversias, que usted seguramente tiene 2 o 3 en la cabeza. Interrumpimos a Braulio para irnos a la pausa, pero le recordamos, Braulio nos contaba cuál es el papel del crítico y qué papel él pretendía jugar. Y venía la segunda parte de esta mirada sobre lo que está pasando hoy en la cultura. Braulio, adelante. Mira, entrando en materia, digamos, en relación a lo que podría ser una crítica, no a la Secretaría de la Cultura actual, sino a lo que han sido estos cerca de 26, 27 años de la creación del CONACULTA y terminada o devenida en Secretaría de Cultura. Uno de los errores más graves que se comete desde el gobierno, desde el Estado, es que pareciera que las instituciones son las que hacen la cultura. Aquí las cosas son al revés. Son los intelectuales, son los hombres trabajadores de la cultura, los que hacen la cultura. Y son las instituciones las que deben de cuidar, preservar, difundir, apoyar a los trabajadores de la cultura. Esto que parece tan sencillo y tan simple se vuelve muy complicado porque somos un país haciéndole una crítica a la propia gente de la cultura. Yo te diría
nos duele mucho una crítica. A un escritor no le gusta que le digan que no le gustó su novela. Sí. A un pintor no le gusta que le digan que no está buena para la exposición en el Museo de Arte Moderno, que mejor se va a X museo en X lugar, que no es el Museo de Arte Moderno, que es el que quiere o pretende un pintor. Eso es tan complicado, sí, tan complejo, que te diría algo más para finalizar y para abrir el debate, sí, si quieren. Desgraciadamente, a veces desde la Secretaría de la Cultura actual o en periodos anteriores igual, hay imposición. Y a la gente de la cultura no le gusta la imposición. La gente de la cultura es anárquica, es nietzscheana, es de izquierda, es de derecha, pertenece al romanticismo, no le gusta que le digan palabras feas, le gusta que le digan palabras bonitas, no les gusta los no, les gusta los sí. Te lo estoy diciendo como periodista cultural, con mi experiencia de 40 años de trabajar con pintores, con escritores, con compositores, con bailarines. Hay un problema en el campo cultural que somos nosotros mismos los que generamos ese problema. ¿Es único o es particularmente significativo en México o pasa en todos lados? Yo diría que es igual en todo el mundo, sí, pero nosotros no somos franceses, sí, no somos alemanes, no somos ingleses, estamos más cerca de los italianos, estamos muy cerca de los españoles y nos gusta la confrontación. Esto es lo que realmente de fondo vivimos todos nosotros. Pavel es una persona educadísima, lo conozco de toda la vida y siempre, siempre dice críticamente las cosas que tiene que decir, por ejemplo. Entonces es muy educado, muy. Y hay gente que llega como balazo con todo y ¿cómo no? Te puedo dar los ejemplos que quieras. Yo no tengo Arturo Rivera, por ejemplo, el pintor, ¿no? Se irrita porque no le dan, no sé qué, no sé qué. José Luis Cuevas, por Dios. ¿Cómo era? Carlos Fuentes, digo. Y así. Te puedo ir. A ver, espérame tantitito, sí, María de los Ángeles. Pavel, a ver, déjame plantearte. Sí. Sobre, de alguna otra manera, lo que dice Braulio, si quieren le damos matices, pero por ahí va. Sí. Es una realidad inobjetable, que uno la ve en muchas áreas, pero en la cultura a lo mejor se manifiesta como de manera muy clara, ¿no? A ver, pongo un ejemplo para hacer más ruido, todo el tema del Fonca, ¿no? Claro. Quienes brincaron, quienes no Claro. brincaron, y brincaron algunos que tienen una obra realmente reconocida. A ver, yo planteo, para que más adelante podamos entrar qué es lo que tiene, cómo se debe de legislar o qué se tiene que hacer en esta materia. Pero antes te pregunto, Pavel, ¿está exagerándose las cosas en lo que va? Es que está terrible para Pavel, ¿verdad? La pregunta. ¿Se están exagerando las cosas? ¿Qué es lo que alcanzas a ver de lo que está pasando? Entiendo que ni hablar, mi querido Pavel, eres juez y parte porque estás en un lugar tan maravilloso como la Fonoteca, ¿no? Pero es un hombre muy respetado. Sí, sí. Bueno, ¿qué pienso? Yo creo que el nivel bueno, ¿qué pasa? El medio cultural lo acabas de definir muy bien, Braulio, pero es por naturaleza a la Secretaría de Cultura le toca tratar con el aspecto de la vida nacional más crítico, el lugar donde se dan las polémicas, donde se analizan como en última instancia, Sí. pues no nada más la cultura, porque desde la cultura se analizan otros aspectos del país. Nos toca además, yo creo que coordinar debates, ¿no? Es decir, el medio intelectual coordina los debates de la cultura y otro tipo de debates políticos, y ojalá tuviéramos intelectuales, ojalá pudiéramos promover el tipo de intelectuales que han sido los del siglo XX, que ha sido un Octavio Paz, un Carlos Monsiváis, un Carlos Fuentes, que se salen de lo cultural para hablar de otras cosas. Eso es lo deseable, ¿no? Y es deseable la polémica. ¿Cómo nos toca? Pues yo creo, dice, sí, soy juez y parte porque me ha tocado polemizar, pero ahorita me toca estar al frente de una institución y me toca esa deseable neutralidad para poder dialogar con todos, ¿no? No puedo ocultar que tengo una tendencia política, lo que sea, pero por ejemplo yo reconozco que en México ha habido grandes intelectuales de la derecha,
que hoy mismo tenemos que relacionarnos con ellos y podemos estar de acuerdo incluso en los diagnósticos, porque yo creo que los diagnósticos pueden ser muy parecidos. No estamos de acuerdo en las soluciones, porque yo creo que eso nos distingue, pero yo creo que hay críticas que son bienvenidas, yo creo que hay críticas que hay que hacer caso. Pues yo digo, de todas maneras, yo creo que como funcionarios, los que estamos ahorita en la Secretaría de Cultura, nos toca tener las antenas para saber qué es lo que estamos viendo y eso sí filtrarlos. Y de pronto decir, estas críticas sí son justas, estas sí son injustas. Yo veo muchas injustas, eso sí te lo puedo decir, que yo veo que hay unas que son demasiado, a veces son unas oleadas tremendas, pero pues ¿qué te puedo decir? A veces no hay, incluso como funcionario, como intelectual, como lo que tú digas, a veces no tenemos como la fuerza para oponernos, como la voz, como para ponernos ahí. Estamos en un mare magnum ahora las redes sociales son de plano ahora te puedo decir, como citar a Borges, una mariposa agita las alas y se hace un ciclón por allá, ¿no? Ese efecto mariposa es el de las redes sociales, ¿no? Con el cual también hay que discutir. Eso sí, no te puedes dar la vuelta, ¿no? Sí. No te puedes oponer a ver, eso. María de los Ángeles, además de lo que Braulio te provocó junto con lo que acaba de decir Pavel, déjame plantearte, además de eso, un asunto más. A ver, siendo ese mundo como es, que es un mundo extraordinario, maravilloso, pero de complejidad, por definición, así es. Creo que lo definan muy bien Braulio y Pavel. Te pregunto, ¿qué puede hacer el legislativo o qué tendría que hacer? Tú que vienes de estudiar de allá, de ese bello país, todo el tema de políticas públicas, a ver, además de esas dos cosas, tanto, perdón, que sea insistente, de Braulio como de Pavel, también que me hagas caso al otro tema. Sí, mira, la principal lección que me genera esto es que creo que en el proceso de redefinición de no solo el concepto de cultura, sino la práctica de la cultura en este país, pues obviamente se está poniendo en la mesa un desafío muy grande a los cotos, los grupos, los amigos, los preferidos, los consentidos. Esto hay que decirlo porque si no, yo digo que no se le va a entender bien, ¿no? ¿Quiénes están reaccionando? Sí, grandes talentos, pero también grandes consentidos, pero también quienes están enojando porque ¿cómo que le vas a dar 400 millones a las comunidades en el territorio de Chamapa, ¿verdad?, de Naucalpan, y por qué, dónde está la beca que a mí me tenían que dar porque yo soy ¿no? Entonces, sí hay un desafío ahí y sí hay un sector que tradicionalmente consentido y tradicionalmente apapachado y tú eres ¿no? Y ya te vamos a dar el Museo de Arte Moderno porque tal y a imprimir todos tus libros y tú eres el único. Y entonces la gente en la comunidad y la gente que también está produciendo, digo, no es Toledo, pero es gente que está pintando y que está diciendo cosas y que esa no tenía nada. A nadie la había visto, nadie le había dado ni siquiera la habían volteado a ver. Entonces, claro, ¿qué significa voltearla a ver? Significa, pues, agarrar una parte del dinero que era de otros consentidos, ¿verdad? Quitarlo y decirle, pues, ¿qué crees que no te vamos a dar tu beca para que escribas el libro de cocina 50,000 pesos mensuales, 2 años, ¿va? Para que estés muy contenta. Vamos a quitar, y claro, pues brinca, ¿va? Porque vivía de ahí, porque era una parte importante del sector cultura. Esto es lo que está haciendo la Cuarta Transformación. Y entonces hay que asumir que el dilema también, aparte de lo que muy bien diagnostican ellos, es que estamos redistribuyendo el presupuesto y la riqueza, digamos, ¿no? O la pobreza a veces, al interior del sector cultural. Y eso pues enoja a unos, molesta a más y ha generado una serie de comentarios y a mí también me parece que de oleadas de crítica que en mi opinión han sido exacerbadas en muchísimos casos. Pero solo para complementar lo que dices, esta redistribución no es nada más económica, hay una redistribución intelectual y de poder, claro, pero es como que estamos ahorita en un trabajo de conceptualizar de la manera más amplia posible el papel de la cultura, el tema de la cultura, porque bueno, a mí me toca una cosa muy precisa, el patrimonio documental sonoro, que puedes decir tú es pequeño, lo que sea, pero es inmenso, no lo conocemos, estamos haciendo apenas el diagnóstico de qué es, y ya nada más pensar en eso
en redistribuir eso, tienes que acercarte a comunidades, a lo que la gente considera que es su patrimonio en todos los municipios de México. Considerar además la cantidad de niveles que hay culturales en el sentido de los jóvenes que tienen un patrimonio, de los tipos de subculturas que hay en el sonido, de los tipos de prácticas que hay, y todo eso lo tienes que redistribuir y no concentrarte nada más en, como se había estado haciendo, en el terreno de la música de concierto mexicana. La cultura de la escucha es mucho más allá que eso. La falta de democracia, un segundito nomás, vamos a la pausa, luego regresamos contigo, María de los Ángeles. Vamos a la pausa, estamos de vuelta. Bueno, estamos de vuelta aquí en el canal del Congreso, lo que son las cosas en los cortes que hemos ido. Ha estado muy interesante. Tendríamos que hacer algo como luego hacen en los deportes, ¿no? Lo que usted no vio en la transmisión, ¿no? Para ponerlo. A ver, María de los Ángeles, déjame regresar. Además, seguimos con esto, ¿no? Pero sí, deja, por lo menos en la parte final, que nos hagas una serie de reflexiones sobre, a ver, con todo lo que incluso han discutido ahora que no estábamos al aire, con temas de alta cultura o qué pasa con la cultura popular. Yo recuerdo cuando estábamos ahí en la UAM que hablábamos de la cultura de masa, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Qué es la cultura de los medios? ¿Vale? ¿No vale? En fin, tantas cosas que han pasado. A ver, entiendo que sería una larga discusión, María de los Ángeles. Un poco, de alguna otra manera, sabemos que lo que se estaba discutiendo es largo, pero hay una parte que tiene que ver con políticas públicas en la materia. Entonces, ahora sí que te diría, ¿qué hacer? Porque supongo, retomando el discurso de Braulio, que si nos metemos en legislaciones vamos a tener a lo mejor problemas todavía mayores. A ver, ahí dejo el asunto. Yo creo que lo que nos corresponde, la manera en como yo leo lo que nos corresponde hacer a los diputados es insertarnos en el proceso que yo le llamaría la democratización de los procesos de producción cultural en México. Eso es una parte de lo que tenemos como bandera en la Cuarta Transformación y en la Comisión, ¿no? Y muchas otras cosas más. Pero, digamos, sería parte de lo que yo creo que hay que empezar a hacer. ¿Qué sería nuestro papel? Bueno, primero creo que discutir y pensar, y es lo que estamos haciendo los diputados de todos los partidos en la comisión, es bueno, qué es lo que estamos viendo como lo que tiene que ser la transformación. Tratar de caminar paralelo a lo que también conceptualiza, digamos, la propia Secretaría, y lo que queremos hacer y lo que yo acabo de proponer últimamente en la comisión es que caminemos de la mano y veamos qué es lo que nosotros los legisladores podemos hacer en términos de leyes, reformas, propuestas, ¿no? Ahí ya tendremos que mirar la figura legislativa adecuada para el hacer, pero básicamente acompañar a la Secretaría de Cultura en este difícil proceso de cambiar la percepción, de hacer una nueva narrativa en donde la cultura realmente no es solo, y además yo creo que quitar la dicotomía de la alta cultura versus la cultura popular. A mí me parece que eso es un error. Creo que ese no es el problema, ni es la dicotomía. La alta cultura y el teatro maravilloso y la música tiene que seguir existiendo, y quienes la representan tienen que seguir ahí financiados, becados, desarrollados. Eso tiene que seguir. Ni el arte y la cultura como ornamento. Exacto, es otra cosa. Exacto. Pero no solo eso. Luego hay, ¿no?, a lo que le llaman cultura popular, que a mí se me suena eso un poquito como la cultura que nace en las comunidades, la gente que está haciendo pinturas, ¿no?, que está haciendo la escultura con el latón ahí, pero que representa la colonia. Esa gente también hace cultura y canta y baila y compone cosas. Y esos no representan la cultura mexicana porque no son muy cultos, sino... Bueno, eso es la dicotomía en la que nos metieron tradicionalmente a pensar la cultura. Yo digo, borremos eso de la narrativa actual, democraticemos los procesos. Tan valiosa y muy valiosa ir a las comunidades y ver qué están haciendo, quién crea, qué hacen, ¿no? Con calidad o no con tanta, pero están queriendo. Y vayamos también, por supuesto, a no descuidar, que es la parte muy valiosa de lo que me parece que dice Braulio, a no descuidar también las expresiones, ¿no?, y a los grandes intelectuales, artistas, etcétera, que ha producido este país, que además es una vastedad
maravillosa de cosas. En esa primera definición está la comisión, para responder a tu pregunta respecto a las políticas públicas, en ir definiendo, ir mirando, ir acompañando a Alejandra, al equipo de la Secretaría, tal y tal, y después ir viendo que se necesita, cómo reajustamos el marco normativo, ¿no? Para que entre todos podamos pues seguir redefiniendo. Además, un cambio muy importante, ahora está la sociedad. Antes está la Secretaría de Cultura, los intelectuales, los de los cotos de poder. Bueno, O sí, sea, digo, está la vamos a sociedad, inventar a la sociedad. quise decir, está la sociedad participando de manera más activa, con una voz que se escucha, ¿no? Eso quería decir. Entonces, ya no solamente va a definir de manera vertical, estos tienen los apoyos, estos van, ¿no? Son los que se van a quedar con los fondos. Ahora hay una sociedad, foros abiertos en la Cámara de Diputados, gente participando, proponiendo, ¿no? Y claro, eso lo complejiza. Oye, ¿qué está pasando? Pues una transformación verdadera que implica escuchar a todos, ¿no? Mirar cómo están las cosas, quitarles tantito a unos para poner a los que nunca han tenido, ¿no? Y es que el otro reclama, pero dame tantito, vamos a ver, y el presupuesto. Es una danza maravillosa en la que estamos, y yo no creo que debamos verlo como un problema. Creo que debemos verlo como estamos en un proceso de revolución ciudadana extraordinario, estamos reconstruyendo nuestras maneras de hacer las cosas, nuestras narrativas acerca de lo que tiene que ser, y creo que en ese proceso yo estoy muy contenta diciéndote que en efecto la Comisión de Cultura vamos a acompañar bien a esto que van haciendo. Bueno, a ver, Braulio, ¿cómo ves esto? Porque también agrego otra variable, ¿no? ¿Dónde colocamos en este proceso de cultura haya sido sesgado o no históricamente? Que esa es una variable que me parece muy importante. ¿Dónde colocamos a estos hombres y mujeres que a lo largo de los últimos años, por decirlo de alguna manera, nos han representado, ¿no? Nos han representado en la escritura, en general en la cultura, el arte. A ver. Mira, yo primero sí me gustaría decir que nunca han sido sesgados. ¿Nunca han sido? Nunca han sido sesgados, abandonados, olvidados, etcétera. No es cierto. O sea, yo sí entiendo el concepto de cuarta transformación, pero eso no quiere decir que no se ha transformado el país en estos últimos 80 años. Sí, claro. Y no quiere decir que las instituciones que se crearon hace 80 años pues, no sirvan. Uno. Y dos, que me parece un poco grave pensar en términos democráticos en relación a la cultura, cuando lo más antidemocrático que hay en materia de cultura es la cultura. O sea, en todo el mundo, no ahora. La cultura siempre ha sido una pirámide. Hay una base, hay un escalón y hay una cúspide. Hay un montón de escritores y hay un gran escritor. Hay un montón de pintores y hay un pintor. Hay un montón de músicos y Pavel, pues tú eres crítico musical y lo entiendes perfectamente. Tus gustos particulares, tu entereza formativa en relación a la música te puede decir que sí o que no suena mal en la Orquesta Sinfónica Nacional, por ejemplo. A ver, te planteo, pero retomando este concepto de María de los Ángeles, de una idea, yo creo que ni siquiera me atrevo a decir populista, así como un poco para calificarla. Yo nunca dije que sí, no lo populista. digo, por eso decía, ni me atrevo, no lo creo. No. Más bien pienso esta idea de democratización, de todas esas voces. Vamos a partir de que esta pirámide tiene mucho desierto, lamentablemente, pero así es. Bueno, estos pisos, ¿qué hacemos con estos pisos para hacerlos para arriba en términos de la expresión de una sociedad? ¿Cómo ves? Me parece muy bien que bajemos la pirámide, Sí. que pensemos en lo que no hemos hecho en relación a la base, eso me parece bien, me ha parecido bien siempre, creo, pues no sé, que los usos y costumbres de los pueblos, en el tema de las artesanías, en el tema de la cultura popular, de los bailes tradicionales, en el tema del rescate de la música de los pueblos indígenas, pues tenemos un montón de música preservada precisamente en la fonoteca. Y así como eso, en materia pictórica, en materia, etcétera, hasta llegar al actual arte contemporáneo, aunque no le guste a Evelina Lesper, ¿no?
O sea, así de sencillo, ¿no? Estamos discutiendo un futuro. Yo no creo que tengamos que discutir el pasado. Cuando digo discutir el futuro, es toda una creación de lo que son los procesos culturales, y eso es lo que tenemos que estudiar y eso es lo que tenemos que hacer. Para mí, el servicio de ser funcionario cultural estriba en escuchar a mi Grey, en tratar de ayudar a mi Grey, en efectivamente romper élites, capillas, mafias, incluso, perdón, dejar de darle a gente mediocre que se creen la divina envuelta en huevo, y dejar de darle lo que les dan a inventar pintores y tenerlos en los mejores museos de México. Ya hay que acabar con eso. Sí, Yo estoy absolutamente de acuerdo. A ver, para seguir en el concepto que provocadoramente lanzó María Los Ángeles, que parece muy interesante, que es el tema de la democratización. ¿Cómo hacerle? Porque también, a ver, sé que lo que voy a decir es muy subjetivo, ¿no? Entiendo. Pero entiendo que es una manifestación, pero también supongo que hay formas de ver algunos pintores, artistas, escritores con un peso mayor que otros. Sí. Sé que suena muy fuerte, pero es... Es que Braulio dio en el clavo a la hora de A ver, conceptualizar espérame esto. tantito para ir a la pausa. Y aquí Muy estamos bien. con la pregunta. Y una última, perdón, Pavel, una última es, ahora sí que a la vieja usanza leninista, ¿qué hacer cuando termine en la última vuelta, no? Así, ¿qué hacer con todo esto, no? Bueno, vamos a la pausa. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís. Pero en México vamos más allá. Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra. Ganando batallas. Siendo la solución y no el problema. Saliendo adelante. Levantando la voz. Rescatando nuestra humanidad. Conservando nuestras voces. Ni chairos ni fifís. Somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas. Movimiento Ciudadano. Mira, al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Yo también. Diplomacia y Parlamento es un espacio del canal del Congreso a través del cual nuestros representantes populares evaluarán los escenarios y no solo ello, construirán las leyes que ofrezcan certidumbre a la inmigración por igual del sur al norte del Suchiate y del sur al norte del Río Bravo. Diplomacia, Parlamento, Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. Miércoles, 10 p.m. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Bueno, vamos a concluir, pero antes de... Bueno, no se va a concluir, pero vamos a cerrar. Suena mejor. A ver, Pavel, yo te corté, perdón, por razón de tiempo, y luego les insisto queremos una ronda última para que cerremos el tiempo con el quehacer. Empezamos. Es que Braulio creo que dio en el clavo, hizo un diagnóstico muy preciso. Efectivamente existe esa pirámide cultural, pero es decir, es cierto, existe un gran escritor, existe un gran pintor, existe un López Velarde, etcétera, que incluso además concentran lo mejor de un momento cultural, pero ahí lo que ha pasado es que nosotros hemos creado estructuras que basados en ese talento dejan en esos grandes intelectuales un poder de cacicazgo. Sin ir más lejos, Octavio Paz fue un gran poeta, un gran intelectual de la derecha, pero también estaba en sus manos el dar y el quitar el poder. Y ese poder intelectual, que es la censura, lo tuvo Octavio Paz y él le dio
una personalidad a su época. Y eso sí nos tenemos que oponer, es decir, sí tenemos que crear mecanismos que se contrapongan a ciertas ideas. Porque yo, Octavio Paz, veía con gran desconfianza la cultura popular. Los pachucos, esa otredad del pachuco terrible que hoy nosotros estamos revalorando, es un fenómeno social opuesto al que Paz nos dejó en 1950. Pavel, para antes del famoso qué hacer, Sí. déjame preguntarte, a ver, ¿no tiene una cierta lógica Sí. el hecho de que aparezcan figuras, Octavio Paz, ¿no? Que sean figuras que de repente tienen una especie de seguimiento y el propio seguimiento los coloca en una especie de púlpito, le da un poder enorme que deriva de su gran capacidad también, ¿no? Y de su reconocimiento. Es cierto. También es la autocrítica del intelectual, porque Paz en ese púlpito pues pontificaba, pero oye, ni los papas tienen la infalibilidad papal, está cuestionada, pero Octavio Paz parecía que sí tenía la infalibilidad. Cerramos para que todos tengan eso yo creo que hay que contraponernos también institucionalmente para democratizar. Eso sí no digo nada, de Octavio Paz. A ver, para que cerremos, Pavel, y cada uno, si les parece, un poco pensar en el qué hacer, de lo que hemos platicado, pero también yo les diría mucho pensar en lo que nos ha convocado, ¿no? Que es la idea de políticas públicas, de cómo hacerle. Bueno, solo deja una frase mínima, para no decir de Octavio Paz. Ignacio Manuel Altamirano en el siglo XIX, cuando se vio de este problema, decía: la calidad, la cantidad, tenemos que promover la cantidad, que haya producción cultural en todos lados y de ahí saldrá la calidad. Eso bueno. No sé si están de acuerdo. Venga de ahí, mi querido Pavel, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues bueno, yo creo que estamos más o menos de acuerdo todos en fomentar la democratización, quizá de los contenidos, de la distribución, pero hay otra cosa importantísima, que es el alcance de la oferta cultural, porque también hemos estado muy acostumbrados a la Ciudad de México a crear 2 o 3 metrópolis, pero lo importante es salir, porque sí creemos, eso es una de las cosas que hemos platicado en la Secretaría de Cultura, quizá ha sido el eje central que nos ha dicho, que hemos platicado con la Secretaria de Cultura, con Alejandra Frausto, la cultura como un eje, pero como un eje para la transformación de un país, como un eje para la oferta, para las oportunidades de la gente, es decir, descentralizar, llegar a otros municipios, porque es cierto, hay unos que han estado abandonados históricamente y creo que esa ceguera histórica es a la que nos debemos de oponer, ¿no? A ver, mi queridísima María José Ángeles. Pues la primera cosa que yo te diré en el quehacer es: hay que quitar la idea de que desarticular las cofradías, las mafias, no significa atentar contra la gran importancia que tiene, digamos, la alta cultura o las élites que han estado produciendo cultura y que son muy importantes en este país y que nos han dado una vista al mundo extraordinaria. Te voy a platicar rápido lo que yo creo que se puede hacer. Yo creo que lo que tenemos que hacer es no descuidar ese sector, pero al mismo tiempo impulsar la posibilidad de que en los municipios, en las colonias también haya compañías de teatro, gente que está haciendo música. Es el caso inglés. Yo viví 7 años en Inglaterra, estuve estudiando allá, te lo comentaba antes, en Inglaterra, y fui una consumidora de cultura. Yo soy casi adicta al teatro y bueno, te puedes imaginar lo que yo podía ver casi cada semana viviendo en la ciudad de Londres, Inglaterra, de música, de lo que quieras, pero sobre todo los temas de teatro, danza, museos me interesan mucho. Y lo que yo pude ver siempre ahí es que tú podías ir a la Royal Opera House o a consumir, ¿no?, lo que hace las compañías nacionales, que son una élite cultural impresionante, pero también podías ir así al barrio, junto, atrás, a ver a alguien, una compañía de teatro que está trabajando ahí, los vecinos, ¿no? Y que igual podías ir al Barbican Center a ver gente que no era conocida, que no es conocida, así que no sale en la tele, pero que son grandes músicos de música, por supuesto, no solo popular, como dicen aquí, pero oculta, pero... Entonces, ¿de qué se trata? De que la cultura no sirva solo ese sería el proyecto y la política pública que en mi opinión hay que impulsar, y en ese sentido estoy acompañando por todos lados al equipo de Alejandra. Entonces, que sigamos fomentando esto, que es parte de nuestro patrimonio, lo más importante, pero que también derivemos una buena parte del esfuerzo, de la energía, del recurso, ¿por qué no?, al fomento de estas expresiones de la cultura cotidiana, de las colonias, para no decirle solo popular, porque no es solo cultura,
cultura popular, sino, digamos, en los territorios, lo que se produce ahí. Y entonces que hagamos, y eso sería para mí el concepto de democratizar la acción de las instituciones de cultura que deben dedicarse no solamente a unos y a esta parte, tú dijiste la pirámide y casi todo había estado concentrado. Aquí Arriba. lo pueden analizar y yo creo que estaríamos... Bueno, yo no dije eso. Dijiste que en las... Creo en la pirámide. Bueno, Sí. yo Como creo figura ahora... metafórica. Y yo Sí. creo que de esa pirámide y toda la producción que hay en todos lados, lo que tendríamos que hacer y la política pública adecuada sería ahora darle más peso, más fuerza, sin descuidar lo otro, a quienes están en la base, decía, en las calles, en las colonias, produciendo. Entre estos distintos sectores Además, por culturales, supuesto, ¿no? por La supuesto. alta cultura, la cultura popular en diálogo. Así es. Eso ha pasado poco, ¿eh? Muy poco. O sea, no y ha eso pasado. no ha pasado. Yo diría que ese es un Yo creo que debe, un eso debe es- colectivo. Eso es parte de lo que tendríamos que hacer, que empiece a pasar de una manera armonizada, tranquila, en paz, todos alimentando la nueva narrativa, la nueva forma de hacer cultura en este país. A ver, Esa es la cuarta Braulio, transformación. ahora sí que si me permites, como factor externo, ¿no? En donde has visto muchos sexenios, muchos personajes con los que incluso has conversado muchísimo. Algunos días han llegado a ser tus amigos, en fin, digo, eso no se pelea con otras cosas, ¿no? A ver, ¿cómo ves lo que está pasando? Mira, creo, y yo creo que estarán de acuerdo conmigo, aunque no lo digan, que hay básicamente un problema de comunicación. Creo que todos tenemos un mismo interés común, tanto con la cultura que le llamamos popular como la alta cultura. Creo que todos podemos estar de acuerdo en democratizar sin alterar lo que es en sí misma una pirámide. Creo yo que el Estado debe de garantizar la existencia de todas estas afluentes que llegan a la pirámide. Creo yo que el Estado no va a poder nunca acabar ni con grupos, ni con mafias, ni con nada, porque la cultura por sí misma es gregaria. No es algo que la puedas cambiar, que la puedas modificar. Los bohemios se reúnen en un lugar porque les gusta el jazz y otros van a escuchar otra cosa, así de sencillo. Tampoco podemos decir vamos a darle a tal ciudad una... O sea, el Estado no inventó a Tijuana y Tijuana ahorita es una de las grandes ciudades en potencial cultural, en muchos sentidos. Y ahí está Tijuana hirviendo y se está dando una cultura popular, ¿no? Sin necesidad del Estado, ¿eh? Pero hay que apoyar, ¿no? Yo nada más digo que sin necesidad del Estado, hasta ahorita. Entonces, el Estado tiene que tener un ojo crítico, intuitivo, culto, de conocimiento, que con todo respeto a veces siento esa ausencia. La siento pues con mensajes mal habidos, con todo respeto también por parte de Alejandra Frausto. Y no lo digo en un afán crítico. Me peleé con Tovari de Teresa, me peleé con Sari Bermúdez, me peleé con Consuelo Sáizar. Yo tengo 40 años cubriendo las páginas culturales en México, o de lo que a mí me interesa. Y yo veo un diagnóstico donde muchas veces estos hombres que están al cargo y están al frente, o no tienen buenos coordinadores, o no tienen buenos asesores, o no tienen un buen aparato de comunicación para llegar ahí a donde dicen que quieren llegar y que quieren legislar. Porque ese va a ser otro de los errores posibles, ¿no? Me voy a ir al pueblo de Chapotitlán, a propósito del Chapo, sí, ¿no? Allá perdido en la sierra de Durango, y voy a inventar la cultura popular. ¿A dónde? A donde hay narcotráfico. Digo, ¿qué voy a inventar ahí? ¿La cultura del narcotráfico? Bueno, ¿sí me explico? ¿Están discutiendo ahorita en comisiones qué hacer o en qué andan técnicamente ahorita allá en el Legislativo? Viene Alejandra en algún día de agosto, yo la vi hace poco en Puebla, nos encontramos y me dijo que el 21, o entiendo que es el 21 de agosto,
Si el día que fuera, digamos, ya está programado que tiene que venir. Ya está programado. Alguien de algún partido de oposición propuso que viniera aquí a dar cuentas. Nosotros, pues, con todo y programa. Se decidió que le pidiéramos que venga, ¿no? a platicarnos un poco en qué andan, qué es lo que qué se va a impulsar en materia legislativa, y eso es en donde ahorita estamos trabajando. Parece que viene la ley de cine pronto, ¿no? Esa es una de las cosas que se están ahí dirimiendo. Sí. Entonces, bueno, para empezar, digamos, sí, te digo, seguir acompañando y viendo y en qué podemos ayudar. Esa es la lógica de la comisión. Ya no hay tiempo, pero hay otro tema, ¿no? Que supongo que pues está en ustedes constantemente, que son los medios públicos y los que se definen así, como sería el caso del Canal 22, que es un canal, por definición, canal cultural, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Por favor, hagamos un programa de eso y yo te pediría que me invites, porque el tema de los medios públicos y la cultura en los medios públicos me parece que es un gran tema también, ¿no? Sí. ¿Qué hacer ahí con Canal Yo creo 22? que lo primero es que hay que estructurar bien ese paraguas que se dice que va a ser el sistema público de la radiodifusión del Estado mexicano, que está todavía indefinido. Estamos con el tema de la ley respecto también al asunto. Yo estoy en la Comisión de Radio y Televisión muy activa también porque es mi tema, los medios públicos también. Entonces, creo que lo que hay que hacer es también tener mucha claridad de cuáles van a ser las responsabilidades de los medios públicos en materia de difusión de la cultura, que creo que ahí tampoco hay claridad todavía, o por lo menos no la conocemos. Si la hay, nos falta que nos la platiquen. Braulio, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias. Un muchas honor. Gracias, El gusto, en verdad, muchas gracias. Para Los Ángeles, gracias. A tus órdenes, Javier. Gracias muy honrado. a ti. Gracias, Pavel. Gracias, qué gusto estar aquí con César. Oye, gracias. Yo diría nada más, en la calle de Francisco Sosa, ¿qué número? 383, esquina con Salvador Novo, ahí que nos visiten. 383, ahí voy a ir pronto. Vale la pena, si usted vive en la Ciudad de México, es Coyoacán, pero si vive fuera de la Ciudad de México, no deje de ir. En verdad que es un hallazgo. La fonoteca, ¿hace cuántos años formalmente se fue para allá? ¿Hace como 8? Tiene 10 años ahí. Se fundó hace 10 años la fonoteca. Sí. Fue una maravilla. Yo estuve en ese maravilla. Qué maravilla. Bueno, gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias a usted que estuvo con nosotros y gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Estaremos en la próxima mesa de diálogo. Pásela bien. Buenas noches. Adiós.